Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. Vamos a ver en esta mañana otra historia bíblica y otra historia de otro valiente y de otro personaje que está en esta lista y que bueno, el autor bíblico lo puso por algo y la idea es que nosotros podamos tomar ese detalle que hizo que esta persona pueda llenarse de fe y hoy vamos a ver acerca de una cuestión de llamado, ¿ok? Cuestión de llamado. Y yo quisiera que pues, podamos pensar en qué es un llamado. Cuando usted piensa en un llamado, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Aparte de cuando le dicen, ve, Fecho, ven. Un llamado común y corriente. Pero ¿qué más a usted se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra llamado? Dentro del ámbito cristiano, dentro del ámbito de fe, casi siempre nosotros tenemos que ver que el llamado tiene que ver con algo específico que Dios le está diciendo a usted que haga. ¿Usted alguna vez ha escuchado el llamado de Dios? ¿Nadie? Sí. Sí ha escuchado el llamado de Dios. Si alguna vez Dios le ha dicho, oye, me invento un nombre, no sé si hay alguien que se llame así, pero oye, Joselito, yo quiero que haga cierta cosa. ¿Y usted ha sentido de parte de Dios eso? Bueno, hoy vamos a ver, si usted ha sentido eso, me alegro mucho. Si usted no lo ha sentido, pues yo le apuesto 99% que Dios sí le ha llamado. El punto es que nosotros no hemos hecho caso. Entonces, vamos a averiguar qué es lo que pasó con este hombre que se llama Barak. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 11. Dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando lo de Gedeón, contamos la semana pasada. ¿Y qué dice después? De Barak. Y ahí hay una lista que ya sabe, le estoy spoileando que viene después, ¿no? Ahí está, Sansón, Jefté, David y Samuel. Pero hoy vamos a hablar acerca de este hombre que se llama Barak. Sí, Barak. No sé si usted ha oído la historia de este ciudadano, pero hoy vamos a investigar un poco acerca de todas las cosas que puede tener. Bueno, cuando nosotros leemos la historia de Barak, que está en el libro de Jueces, pues nos vamos a dar cuenta que la historia de Barak no viene sola. La historia de Barak viene con alguien más. Pero antes de esto yo quisiera que usted se dé cuenta de una cosa. La mayoría de personas que hemos visto sus nombres y que nos han enseñado cosas, les pregunto a ustedes, ¿fueron perfectos? ¿Fueron perfectos? ¿Nunca se equivocaron? ¿Sí se equivocaron o no? Todos se equivocaron. La razón por la que estas personas imperfectas que se equivocaron, que a veces cometieron errores y a veces errores graves, están en esa lista, es por una razón mucho más poderosa que el hecho de que lo que ellos hicieron. Porque si nosotros muchas veces evaluáramos entre lo bueno y lo malo que hace una persona o lo bueno y lo malo que hicieron estas personas, quizás casi siempre salgan perdiendo. Las personas que están en esta lista y que hemos estudiado durante todo este tiempo, están ahí porque ellos decidieron en algún momento confiar en Dios. Y dejar a un lado sus errores, dejar a un lado sus miedos, dejar a un lado lo que les hacía humanos como a nosotros y decir, ok, Señor, voy a confiar en ti. Entonces tenga en cuenta eso, porque muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero ser como David. Y le voy a decir, ¿verdad que David tuvo un montón de pecados y un montón de mujeres? Entonces, a veces decimos, Señor, yo quisiera ser como tal. Nuestra única ejemplo a seguir es Jesucristo, que Él nunca se equivocó. Y la Biblia dice que Él nunca cometió pecado. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Estas personas están ahí para enseñarnos cosas y para aprender que quizás nosotros nos equivocamos en exactamente lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, vamos a hablar de Barak. Pero para hablar de Barak tenemos que hablar de una mujer.
Porque la historia de Barak se desarrolla con una mujer de por medio que se llama Débora. Sí, entonces voy a contarles un poco para irnos rápido. El libro de Jueces, si ustedes los leen, cada vez que había un tiempo de paz y que la gente se acercaba al Señor y que le iba a buscar, como vimos en el tiempo de Gedeón, había un tiempo como que la gente se daba cuenta que Dios era lo que necesitaba, se arrepentía, buscaba a Dios, pero eso duraba un tiempo. Después de un tiempo ellos volvían a hacer lo mismo. O sea, volvían a alejarse de Dios, volvían a darle la espalda a Dios, volvían a hacer lo que querían, y nuevamente este círculo vicioso volvía a comenzar. Había un pueblo que les conquistaba, había un pueblo que les hacía sufrir, y a veces pasaban grandes cantidades de tiempo en esa situación. Entonces, el pueblo de Israel era así. Estoy mal, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, por favor, ayúdame. Dios les ayudaba y decía, gracias, Señor, gracias. Y ahora sí voy el domingo a la iglesia. Venían al domingo 3 veces y al cuarto ya desaparecían. Y después de 2 meses, después de que otra vez se cometían algún error, estaban en un problema, nuevamente venía y decía, Señor, ayúdame, por favor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel, regularmente. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de Débora? Vamos a abrir lo que dice en Jueces capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente, en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo donde ellos estaban mal, donde estaban siendo oprimidos por un pueblo, en ese tiempo donde se habían alejado de Dios, dice, gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de Lapidot. Dice, Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los israelitas iban a este lugar conocido la palmera de Débora. ¿Para qué? Para que les hiciera justicia. Débora era una mujer que gobernaba en ese tiempo y que se conoce en ese tiempo como juez. Era la persona que se encargaba de impartir justicia, de llegar a acuerdos. Era la persona que decía esto está bien y esto está mal. Era la persona que decía esto hacen y esto dejan de hacerlo. Una persona que gobernaba. La pregunta que me surge aquí es, ¿por qué una mujer? Ustedes saben, y nosotros hemos hablado muchas veces en algunas prédicas, que netamente la cultura judía era machista. O sea, era muy machista. Era tan machista que imagínense, cuando ellos contaban cuántos estaban, o sea, por ejemplo, vamos a contar cuántos vinieron a la iglesia. Ellos contaban solo a los hombres. No les contaban a las mujeres. Así de machista era la cultura judía. Era tan machista que incluso hay algunos escritos que dicen que entre una mujer y un perro, adivinen a quién le daban más valor los judíos. Sí, así de machista era. Entonces era algo terrible. Entonces, viendo todo este contexto del machismo y de la cultura que tenían, aparece Jueces y aparece en la Biblia una mujer que gobernaba al pueblo. Y la pregunta surge, creo que a todos, ¿por qué? ¿Por qué aparece una mujer si en un contexto judío, cultura machista dominante, por qué aparece una mujer? ¿Y sabe por qué? Porque los hombres brillaban por la ausencia. Israel estaba pasando un tiempo donde estaba siendo oprimida por un pueblo que se llama los cananeos, que ustedes han de haber escuchado, los cananeos. Dice antecito, si ustedes leen en Jueces capítulo 4, dice que estos cananeos ya estaban oprimiendo al pueblo de Israel por 20 años. 20 años. O sea, no fue un mes, no fueron 2 meses, fueron 20 años. Y en esos 20 años no se levantó un varón a sacar la cara por el pueblo de Israel. En esos 20 años solamente apareció una mujer que quería hacer lo que Dios le mandaba. Y esta mujer era Débora. Y saben, cuando estaba leyendo e investigando me di cuenta y dije, oh Señor, pero esto se parece mucho a la realidad ecuatoriana. Muchísimo.
donde lamentablemente los hombres brillan por la ausencia. Es más, no quisiera ver, a ver, levanten la mano las mujeres. Todas las mujeres. Las mujeres, ¿no? Les veo dudando algunos ahí. Oye, bajen, chicas. Levanten la mano los hombres. Dos manos, una nomás. Están como ahí sí, o sea, con las justas parece que los hombres les empatan. Pero a primera vista, en este momento, aquí en la IBF 2023, aquí en la iglesia hay más mujeres que hombres. Entonces, yo digo, solamente por cuestión matemática, si hay más mujeres que hombres, ¿quién cree que va a estar sirviendo más en la iglesia? ¿Ah? ¿Quién cree que va a estar haciendo más cosas, buscando más de Dios y todo lo demás? ¿Sabe? Esta realidad que pasó en el pueblo de Israel en ese tiempo, donde había hambre, donde había opresión, donde había cosas, es una realidad que se parece mucho en la actualidad. Habían hombres que dejaron de hacer su labor de hombres, no sé qué estaban haciendo, ¿no? Quizás estaban alguna cosa escondidos, tenían miedo, pero en medio de todo eso Dios levantó una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre había dejado su llamado y había dejado la razón por la que Dios le creó. Ahora usted puede decir, pero ¿las mujeres también pueden liderar? Claro que sí. Pero el corazón con el que Dios creó al hombre, justamente, al varón, fue para que él esté al frente. ¿Sí ha oído esta parte que dice que el hombre es cabeza? Sí. Ok, y a veces los hombres dicen, es cabeza, tienes que obedecerme. Y no, la Biblia no habla de cabeza de liderazgo y de que yo mando más y de que con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No habla en ese sentido de ser cabeza. Habrá sentido en el ser cabeza es que el que va abriendo camino por donde se vaya. Habrá sentido de cabeza el que, y esto les he dicho mucho en el discipulado de parejas, ¿no? La cabeza, cuando iban a una guerra, era el que estaba al frente y el que tenía el 90% de posibilidades de morir primero. Eso significa ser hombre y ser cabeza. No significa el que a mí me obedeces y yo hago todo y aquí mi palabra es la ley. Entonces, obviamente en el tiempo de Débora quizás los hombres no querían morir. O sea, no, pues yo prefiero esconderme. Todavía soy soltero. Y entonces Dios levanta a una mujer. Muy parecido a lo que tiene que hacer. ¿Estamos ahí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, después de 20 años, pasa algo con Débora. Aparece un hombre. Jueces capítulo 4, versículo 6 dice, un día, dice, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Sedes, de Neftalí. Y cuando Barak llegó, ella le preguntó, ok, ¿quién era la jefa? Mi esposa, diga, ¿quién era la jefa? Pues cuesta, ¿no? Un día Débora, que era la gobernante, que ya la que estaba diciendo, les mandó a llamar a Barak. Ahora, hasta ahí, ¿quién era Barak? Según algunos entendidos, porque no dice ahí, y por todo el contexto que parte, parece que Barak era uno de los capitanes o de los soldados que estaba a cargo del ejército de Israel. Les digo, 20 años de opresión, 20 años que estaban luchando contra los cananeos y no les ganaban, 20 años que los cananeos iban y les derrotaban, asolaban sus ciudades, les hacían pagar tributos, les hacían pagar impuestos, y el ejército de Israel, que era pequeño, que era poquito, trataba de enfrentarles, pero no podían. 20 años así. Y un día Débora le manda a llamar a Barak, y Barak obedece y llega. Y miren, una de las primeras cosas que quisiera que aprendamos de este pasaje es esta. Reconocer quién es tu autoridad es una gran prueba de fe. Miren, si nosotros
hubiéramos visto tranquilamente qué es lo que pasaba con Barak. Si a Barak, un soldado, un capitán del ejército de Israel, le mandaba a llamar a una mujer, quizás él podía decir, yo no voy, que venga ella. ¿Sí o no? A veces nos pasa a los hombres eso. Cuando una mujer está liderando sobre nosotros, a veces nos entra el orgullo masculino y decir, no, ¿cómo así? Pues yo también estudié, yo también tengo ideas, yo también esto, yo también, ¿cómo así? Tengo que estar bajo la autoridad de una mujer. Y peor en un contexto machista como el israelita, Barak podía hacerse loco y decir, no, no quiero ir. Sin embargo, uno de los primeros actos de fe que hace Barak es que Débora le manda a llamar y Barak obedece. Miren, amigos, en este tiempo donde estamos con falta de autoridad y donde todo el mundo quiere hacer lo que le dé la gana, donde vivimos a veces una anarquía total, y anarquía es irse contra toda la autoridad, donde usted dice, a mí no me gobierna nadie. Yo hago lo que quiero y si les gusta bien y si no, no. Tener obediencia y tener claro quién es mi autoridad es un acto de fe increíble. Y eso es lo que Barak hace. O sea, él sabe que aunque quizás es una mujer, aunque quizás, no sé, él podía hasta hacer un trabajo mejor, entre comillas, pero él obedece a su autoridad. La autoridad es la persona que gobernaba. Y yo quisiera que pensemos en nuestras vidas muchas veces quién es nuestra autoridad, porque a veces ni siquiera podemos reconocer quién es. ¿A quién usted le rinde cuentas de lo que hace? Comencemos desde ahí. No me responda, solamente piense. O sea, de todo lo que usted hace, ¿a quién le rinde cuentas? A veces a nadie, amigos. Nosotros nos mandamos y a veces al que le rendimos cuenta, agarramos el espejo y le preguntamos, oye, ¿está bien lo que estás haciendo? Bien, macho papá, sin miedo al éxito. ¿Quién es nuestra autoridad? Dice la Biblia que cuando nosotros estamos casados, dice que nos sometamos, ¿se han oído esa parte? Sometamos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Hombres, ¿quién es su autoridad? Los que están casados. ¿Quién es su autoridad? No, la mamá no. ¿Quién es su autoridad? La mamá dice. Casados, ¿quién es su autoridad? A ver, rebobinemos. Por favor, Naye, trae la lista de una vez para que les tomes nota de quién va a seguir o a repetir el curso de parejas. Casados, en su casa, ¿quién es su autoridad? Hombres. Sométanse unos a otros. En su casa, ¿quién es su autoridad? O sea, ya, partamos de que todos, nuestra autoridad primera es Dios, ya, todos sabemos eso. ¿Quién es su autoridad en la casa, hombres? ¿Saben qué? Creo que ya no puedo seguir así. Hoy. Vamos a ver si el otro. Mujeres en su casa, ¿quién es su autoridad? Hombres en su casa, ¿quién es su autoridad? Les cuesta, ¿no? Yo creo que así se sentía Barak, de verdad. O sea, ¿cómo va a ser eso posible? Miren, amigos, cuando nosotros ni siquiera reconocemos quién es nuestra autoridad, vamos a hacer siempre lo que nos dé la gana. Pregunta, para los solteros que viven en sus casas, ¿quién es su autoridad? Si los papás están al lado, grábenle. A ver, otra vez. Para los solteros que viven en la casa, ¿quién es la autoridad? ¿Sí les grabó? Ok, muy bien, grabado quedó ahí.
O sea, sabemos, pero a veces no lo hacemos. ¿Y por qué? Porque nosotros, como nuestro corazón un poco rebelde, no quiere tener autoridad a nadie. Miren, si usted va a un lugar de trabajo, de ley va a tener una autoridad. Si usted viene aquí a la iglesia, aquí hay una autoridad. No se manda solo. Y a veces a nosotros nos cuesta eso, nos cuesta entender que hay una autoridad sobre nosotros. Voy a meter el dedo en la llaga, ¿no? Cuando ganó cierto candidato en las redes sociales, hubo mucha gente que puso, ese no es mi presidente. Y no digo cuál ganó, no, por si acaso, para que ustedes se tomen a cualquiera. ¿Por qué somos así? Nos cuesta, amigos, saber que tenemos autoridad. Y nos cuesta sujetarnos a la autoridad y nos cuesta obedecer a la autoridad. Pero si nosotros ni siquiera sabemos quién es la autoridad, pues como que nos lavamos las manos. Como yo no sé, me hago el loco y no obedezco a nadie. Barak tenía muy claro eso y ese fue su primer acto de fe. Entender que había una autoridad y que él estaba bajo esa autoridad y que obedeció. Porque Débora le dijo, llamen a Barak, y Barak fue. Ahora, cuando le llamó Débora a Barak, yo digo, wow, Barak, bien, ¿no? Comenzamos bien. Miren lo que dice después, Jueces capítulo 4, versículo 6. Llega Barak y Débora le recibe con esta pregunta. Le dice, Barak, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo traeré a ti hasta el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Pregunta. O sea, para hacerles más cortito, dice que Débora le llamó a Barak y dijo, oye Barak, ¿Dios no te mandó a hacer algo? Barak había escuchado una voz de Dios, había entendido un llamado. Dios le había dicho que haga algo a Barak. Y adivine qué pasó con Barak. Se hizo el loco. Se hizo el loco. Y por eso Débora le llama y dice, oye Barak, no sé, por si acaso Dios no te dijo que hagas algo, que vayas y consigas 10,000 gentes y que vayas y que pelees contra el pueblo de los cananeos. Y saben, amigos, a veces el llamado que Dios nos da es así, exactamente igual. Dios nos ha llamado a hacer algo y Dios nos ha llamado a que nosotros lo cumplamos. Y saben una cosa, mis queridos amigos, cuando tú no haces lo que Dios te pide, prepárate para recibir un llamado de atención. Repita, ahí, tómenle foto. Eso es. Vamos a repetirlo juntos, ¿listo? 1, 2, 3. ¿A cuántos han recibido un llamado de Dios? Ay, sí, ya no levantan la mano. Hace un momento dijeron todos, ¿cuántos han recibido un llamado de Dios? ¿Cuántos han hecho lo que Dios les ha mandado a hacer? Miren, amigos, Dios nos llama a hacer cosas. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Pero a veces nosotros simplemente nos hacemos los locos. Y Dios tiene que usar a nuestra autoridad. ¿No sirve? Quiero hablar contigo. Y eso no nos gusta. ¿A cuántos les gusta que el pastor les diga, les llame mañana y diga, Joselito, quiero hablar contigo? Como papas fritas, no. Porque siempre estamos, o sea, algo pasó. ¿Qué hice o qué no hice? Y estamos ahí. Pero si ustedes han escuchado la famosa frase de las esposas cuando llaman por teléfono y dice, en la noche hablamos. Sí, han sentido ¿cómo es? El frío que recorre el cuerpo cuando uno escucha esas palabras. Sí, es el sudor que cae así.
Miren amigos, cuando nosotros tenemos una autoridad, cuando nosotros sabemos que Dios nos ha llamado y confiamos en esa autoridad, si nosotros no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, prepárese para un llamado de atención. Porque Dios está ahí justamente para encaminarnos en lo que quiere hacer. Y Barak, un varón, un general, una persona que tenía que hacer eso, simplemente no le dio la gana de hacer lo que Dios le había mandado hacer. A pesar que estaban 20 años en sufrimiento, 20 años con un oprobio de alguien, 20 años con hambre, 20 años pasando situaciones complicadas. A pesar de todo eso, Barak no le dio la gana de hacer las cosas que Dios ya le dijo que haga. Y amigos, a veces así somos nosotros así. Dios nos dice, tienes que dejar esta cosa, tienes que cambiar esto, tienes que dejar de hacer esto. Y nos hacemos los locos. Y cuando la autoridad viene a nuestras vidas y nos llama la atención, adivinen qué pasa. Me voy porque en esta iglesia no hay amor. Me voy porque el pastor ni sabe lo que me pasa y me llama la atención. Y a veces pensamos que esas son las cosas, pero no. Si usted no ha hecho lo que Dios le ha mandado, prepárese para que le llame la atención. Ahora, a veces nosotros decimos que el llamado de atención solamente son palabras, ¿no? Y a veces yo prefiero que me digan palabras. Pero saben, mis queridos amigos, muchas veces el llamado de atención de Dios, a veces son cosas más fuertes. Y yo he sido testigo de cómo Dios muchas veces llama la atención con enfermedad, llama la atención con problemas económicos, llama la atención con problemas en la casa, llama la atención con problemas en el trabajo, llama la atención con hijos rebeldes. Sí, así que analicemos, muchas veces lo que nos pasa es un llamado de atención de Dios por no haber hecho lo que usted tenía que hacer. Y eso fue lo que pasó con Barak. Entonces hasta ahora de fe digo, pobre Barak, o sea, no me convence mucho parecerme a Barak. Ahora, hasta ahí, ¿qué hubiera hecho si usted le llama la atención? O sea, ¿qué regularmente hace usted cuando le llama la atención una persona de autoridad? ¿Qué hace? ¿Es de las personas que con humildad dice, sí, perdona, me voy a cambiar? ¿O es de las personas gallito que dice, a ver, ¿cómo así? Entonces el Barak se portó pilas. Miren lo que le responde Barak a Débora. Barak le respondió, ¿qué dice? Típico varón. En vez de decir, Débora, sí, de verdad, Dios me había llamado, no he hecho esto porque tengo miedo, porque quizás las cosas no han salido, porque todavía no tengo 10,000, no sé. Si vas a decir la verdad, Barak se la saca, ¿no? Y dice, ok, está bien. ¿Sabes qué? Voy a hacer eso, pero si tú no vas conmigo, entonces yo no voy. Y quizás Barak estaba esperando decir que Débora diga, entonces yo tengo miedo y tampoco voy. Y entonces ahí se la zafaba, se lavaba las manos y decía Barak, ahí está, no pueden con los varones. Quizás ahí Barak decía, poder masculino. Y esa fue la respuesta de Barak. Una respuesta muy común. Que en lugar de, cuando te llama la atención, en lugar de asumir con humildad lo que te pasa y en lugar de decir, ok, voy a obedecer, sacas una excusa. Para decir, y pones excusa y todavía condición, ¿no? A veces así somos con Dios. O sea, de verdad que cuando leía Barak decía, Señor, perdóname porque a veces yo también he hecho las cosas. Dios nos manda a hacer unas cosas, nos llama la atención y cuando nos llama la atención, en vez de decir, sí, Señor, voy a hacer esto, le sacamos a Dios otra y le ponemos una condición. ¿No te he dicho que me sirvas? Sí, Señor, pero cuando me saques de mis deudas, entonces ahí sí voy a ir a la iglesia. ¿No te he dicho que me sirvas? Sí, Señor, pero cuando le cambies a mi mujer, voy a hacer todo tuyo. Y claro, Barak se la hizo de muy sabroso, de muy salsa,
Pero estaba Débora ahí, pues, una mujer que estaba cercana a Dios, una mujer que Dios la había puesto ahí. ¿Qué le dice Débora? Miren lo que dice en el versículo 6, siguiente parte del versículo. Entonces, Barak ya como que dice, ahora sí, vamos a ver qué responde Débora. Entonces, Débora responde lo siguiente. Ella le dijo, ¿qué dice? Iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sisara. En el ego masculino le dio a Barak, pisoteado ahí. Mientras Barak estaba diciendo, a ver, vamos a ver qué pasa, a ver, yo sí me la saco, yo puedo, yo soy más inteligente. Débora dice, está bien, yo voy a ir contigo, pero la gloria de esta victoria no va a ser para ti. Y amigos, esa es una realidad que muchas veces pasa en nuestra vida. A veces nosotros por estarle dando excusas y excusas y excusas y excusas y buscando pretextos y pretextos y pretextos y pretextos, al final Dios termina haciendo lo que Él quiere porque es Dios. Y creo que eso nosotros tenemos que entender, amigos. Y el pastor lo ha dicho muchas veces y yo también tomo eso, ¿no? O sea, Dios va a seguir con la iglesia así usted quiera o no quiera. Dios va a seguir con el ministerio así usted quiera o no quiera. Así yo quiera o no quiera, porque esto es la obra de Dios, no es mía. Dios quiere restaurar familias, si usted quiera o si no quiera. Y a veces es difícil cuando nosotros queremos hacer, porque ¿saben una cosa? A veces nosotros o alguien toma lo que a nosotros nos hubiera dado. Esa gloria, esa recompensa, esa bendición que Dios tiene preparada para nosotros, a veces se la lleva a otra persona. ¿Por qué? No obedecemos. Porque no aceptamos con humildad que hemos fallado. Y porque queremos hacer lo que nosotros queremos siempre. Dios no pierde. Recuerden esto siempre. Si usted cree que le está engañando a Dios, de que no le pasa nada, que yo sigo viviendo una vida así, todavía no me ha pasado nada. Tranquilos, Dios no pierde. A la larga, más adelante, Dios sí le va a llamar la atención. Y quizás no van a ser solo palabras. Como les dije, Dios llama la atención de un montón de cosas y de un montón de formas. Les dejo con esta frase: cuando nuestra relación con Dios no es comprometida, buscamos ¿a qué? A otros para que nos den haciendo lo que Dios nos pidió hacer. ¿Han oído la famosa frase, deme orando? ¿Se han oído? ¿O la ha dicho? Pastor, deme orando. ¿Por qué no ora usted? Porque quizás su relación con Dios no es tan comprometida, entonces busca a alguien que sí está comprometido. Cuando Dios le manda a hacer usted algo, y con esto no digo que si usted llama y me dice que oremos por usted, no lo vamos a hacer, sí vamos a hacerlo. Pero hay cosas que usted también puede hacerlo porque Dios le ha dado a usted la capacidad de acercarse a Dios y de tener una relación cercana con Él. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, hasta ahora la fe de Barak parece que no ha sido como un ejemplo. Pero ¿qué más pasó? Para colmo, sí, ¿oyeron lo que le dijo Débora? No. Dios le va a dar la gloria a una mujer, a otra mujer. Entonces aparece otra mujer en la historia. Miren lo que dice en Jueces capítulo 4, versículo 11. Dice, Heber el ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. ¿Por qué les puse este versículo? Porque resulta que había una mujer que se llamaba Jael, que era esposa de Heber. Esta Jael dice que antes de que ellos, comience la batalla entre Israel y los cananeos, dice que ellos se apartaron de los ceneos. Los ceneos estaban aliados con los cananeos.
O sea, eran compinches. Pero un grupo, esta familia de Eber dijo, yo no quiero estar con ellos. Me voy a separar, me voy a dejar, me voy a alejar. Y dice que él cogió sus tienditas a su familia y se fue por otro lado. Esta mujer, la esposa de Eber, es la que termina matando a Sísara, que era el comandante de los cananeos, cuando le hace entrar a una carpa y cuando él está cansado dice, esta es mi oportunidad, y le mata, y así ella le da la victoria a todo el pueblo de Israel. Pero saben, amigos, para que ella pueda hacer esto, tenía que hacer algo, tenía que apartarse. Su esposo se apartó de los demás y así ellos pudieron pensar qué mismo es lo que tienen que hacer. Y saben una cosa, mis queridos amigos, nosotros también tenemos que apartarnos muchas veces. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, si usted quiere que el llamado de Dios sea para usted algo real, a veces tenemos que apartarnos de aquellas voces que no nos dejan ir para adelante, que no nos dejan crecer. Voy a ser bien franco y bien frontal, y perdón si hiero susceptibilidades. Pero si usted quiere dejar de ser borracho, adivine de quién tiene que alejarse. De los borrachos de sus amigos. Si usted quiere dejar de ser chismoso, adivine de quién tiene que apartarse. De las vecinas. Perdón, las vecinas que están aquí. Amigos, cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, no podemos estar en el mismo lugar aliados con aquellos que no quieren hacer las cosas para Dios. Y esta familia se apartó, y cuando se apartó pudo entender lo que tenía que hacer. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer también. Así que Barak hasta ahora no hace nada. Débora fue la héroe. Después Yael le mató al comandante. Entonces este Barak, digo, Dios, ¿y qué aprendemos de Barak? Hasta ahora no aprendo nada, más bien me está quedando mal el Barak. Decía, Señor, creo que como que Barak, como que se equivocaron. Déjenme ver más adelante. Resulta que en el versículo 13 y 14 de Jueces dice lo siguiente: y reunió Sísara todos sus carros, decía 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que él estaba desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido Jehová delante de ti? Otra vez Barak estaba ahí tranquilo, y Débora le dice: ya, es hora, ya Dios te mandó, ya es hora de pelear. Barak, levántese. Y hay dos cosas importantes ahí. Primero dice que había, este ejército tenía ¿qué? 900 carros. Y eso me parece un detalle muy importante. Tenía 900 carros. Y aparte tenía soldados. Estaba investigando y resulta que los carros en ese tiempo para el pueblo de Caná fueron un arma tan poderosa que no había nadie que les podía ganar. Porque tenían unos carros de guerra que obviamente cuando iban a la guerra, los que iban a pie no podían con ellos. No podían. Eran casi que invencibles. Y así eran los carros, miren, más o menos eran así. Los carros eran así más o menos, ¿sí ven? Entonces eran 2 caballos y eran 2 o 3 soldados. Entonces el uno iba manejando y los otros 2 iban matando. Iban a toda velocidad. Entonces obviamente estas personas que estaban parados, ¿cómo le iban a detener a eso? El pueblo de Canaán tenía estas armas. El pueblo de Israel no tenía estas armas. Entonces, hasta ahí estamos. Yo decía, ¿qué hizo Barak? ¿Qué hizo Barak, Señor? Hasta ahora no. Vamos a ver qué hizo Barak. Dice en el versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Barak, ¿qué dice? Junto a los 10,000 hombres que estaban, eso se pueden leer en la casa. Y digo, Barak descendió del monte. ¿Qué significa descendió del monte? Miren, los carros eran invencibles y el ejército de Canaán era invencible por una razón, que ellos peleaban siempre en el llano, en una parte recta.
Obviamente, si ellos iban por la parte recta, los carros no se detenían, los caballos no se detenían, iban ahí y mataban. Entonces acababan con todos los pueblos. Entonces, la ventaja táctica que tenían los cananeos era que ellos siempre peleaban en llano. Esa era su ventaja. Los únicos que podían enfrentarles eran los pueblos que vivían, ¿dónde creen? Las montañas. Porque obviamente un carro a caballo en una pendiente es mucho más difícil que pueda atacar. ¿Estamos hasta ahí? Pregunta, ¿dónde tenía ventaja Barak y su ejército para pelear con los cananeos? ¿Dónde? En las montañas, ¿sí o no? Entonces, Barak podía hacer que los cananeos suban a las montañas y entonces ahí tenían ventaja. Haciendo la alusión, era como cuando la Liga ganó la Copa Libertadores, ¿no? La altura. Cuando el Ecuador le ganó a Brasil, no, en la altura. Pero muchos dicen que si jugaban en el llano, ahí quedábamos, ¿cierto? Así dicen algunos. Entonces, más o menos parecía eso era en el pueblo de Israel. Ahora, en lugar de Barak quedarse arriba del monte y decir aquí, y aquí les espero, vengan, ¿cuántos son? ¿Qué dice que hizo Barak? Dice que bajó y se fue a enfrentar en el lugar donde tenía mucha más ventaja el pueblo cananeo de ganar. Ese fue su acto de fe. El irse, como dicen, donde las papas queman. El irse y enfrentarse donde ellos tenían la posibilidad de perder, porque sabían que ahí solamente Dios le podía dar la victoria. Si Barak hubiera sido un buen estratega y todo lo demás hubiera dicho, ok, esperémosles en la montaña a ver qué pasa. Si es que podemos, quizás podemos ganar. Pero él sabía que Dios le había llamado a luchar. Él sabía que Dios le había llamado a eso y por eso él podía hacer eso. Ahora, amigos, ¿qué nos enseña esto? Número uno, que las condiciones adversas que enfrentamos son una gran oportunidad para ver actuar mano de Dios. Saben, a veces nosotros tenemos lugares seguros, lugares altos, donde sentimos seguridad, donde sabemos que ahí nos va a ir bien. A veces nuestra seguridad está en el dinero. A veces nuestra seguridad está en nuestra inteligencia. A veces nuestra seguridad está en la familia. A veces nuestra seguridad está en el trabajo. A veces nuestra seguridad está en los amigos. Pero el Señor te dice, cuando yo te llame a pelear, yo quiero que dejes esa seguridad. Quiero que te enfrentes a las situaciones adversas conmigo, no con lo que tú crees que puedes hacer. Y saben, amigos, a veces nosotros hacemos ahí, Dios nos llama, Dios nos ha hecho un llamado y a veces decimos, sí Señor, te voy a servir, pero cuando ya tenga todo arreglado, cuando ya mis hijos estén grandes, cuando ya no tenga deudas, cuando ya no esto, cuando ya ese otro, o sea, cuando ya esté en el lugar seguro, ahí te voy a servir. Dios dice, no, yo no quiero que hagas, yo quiero que actúes con fe, que vayas donde las papas queman. La fe es un acto de obediencia, la fe es ver las cosas que no son como si fuesen. Y donde usted cree que va a perder, ahí mismo Dios le dice, entonces ahí dame esa oportunidad de darte la victoria a ti con mi poder. Y ese es un momento cuando nosotros podemos tener hoy la oportunidad de hacerlo. Pónganse de pie, por favor. Quiero dejarle con esta frase en su corazón y en su mente. Deja tu zona segura y vivirás seguro bajo la cobertura de Dios. A veces estamos confiando en lo que nosotros tenemos, amigos. Y Barak, la fe de Abraham me enseña que a veces es mejor dejar esas zonas seguras, esas zonas cómodas, esa zona de confort que se llama muchas veces en las enseñanzas psicológicas, y decir, Señor, quiero confiar en ti. ¿Me va a costar? Sí, claro. Pero ahí está el acto de fe que nosotros podemos hacer. ¿Sabe una cosa? Lo mejor que podemos hacer para
poder dejar que Dios actúe en nuestras vidas y que la victoria sea para Él. Es decirle, Señor, mi zona segura la identifico, yo sé lo que voy a hacer. Yo sé a veces en qué estoy agarrado. Yo sé a veces qué es lo que, si me falla esto, ¿dónde me agarro? Dios le dice hoy, deja eso, confía en mí. Deja eso, confía en mí. Deja lo que a ti te da seguridad y confía en mí. Y si tú lo haces, yo te voy a dar la victoria. Hay cosas que quizás nosotros no soltamos porque decimos, después que suelte esto, ¿qué queda? Déjeme decirle que cuando soltemos lo que estamos agarrados, va a quedar Dios. Y con Dios podemos obtener la victoria. Porque Él es Dios imparable. A Él no le para nadie. Porque Él es un Dios que hace cosas imposibles. Y cuando le damos el control al Señor de todo, el Señor se glorifica. Somos